Sí, Ok, saludo, buenos días al adelante, bro. país, buenos días a nuestros compatriotas, la gente que se encuentra en la costa este de Estados Unidos, pasando esta tormenta de frío, donde no todo el mundo tiene el privilegio de lo que decía, planteaba mis compañeros José Lalo en principio, de estar desde su casa mirando la nieve. Hay gente que sí, que tiene ese confort, que te ha logrado esas condiciones, pero la gran mayoría de nuestros compatriotas, y lo vivimos cuando compartimos con ellos, gente que va a hacer un gran esfuerzo para permanecer allá y para contribuir desde otros horizontes al desarrollo, al crecimiento y al progreso del pueblo dominicano. Los dominicanos en el exterior son responsables de una gran parte del crecimiento del cual se ufanan los políticos en este país. Y nosotros, desde que tenemos un micrófono y tenemos la oportunidad, siempre hemos sido voceros de esos compatriotas, de esa gente que ha tenido la obligación o la necesidad de irse del país a construir un mejor futuro para lo suyo, que muchas veces no termina siendo mejor por la realidad en la que vivimos en nuestro país. Yo quiero, al igual que mi compañero José Lalú, al término de su comentario, felicitar la decisión del presidente Luis Abinader de suprimir el DICAN. El DICAN desde su fundación ha sido motivo de escándalos en la República Dominicana. No ha servido para los propósitos para los cuales fue conformado y lo mejor que hace un gobierno responsable es quitarse de esta situación que lo que generaba era una serie de complicidades con el microtráfico que tanto daño hace a nuestras comunidades y nosotros no tenemos otra cosa que decir que saludarlo. Pero mi comentario en la mañana de hoy quiero basarlo en el tema de la necesidad de apoyar las iniciativas de la microempresa y las iniciativas de reactivar la economía. El presidente ha hablado de la necesidad de reactivar la economía post-COVID. Nosotros tenemos que mantener el ritmo económico que podamos. Sabemos que tenemos limitaciones. Muchas de nuestras actividades de la pequeña y la microempresa depende del turismo. El turismo depende de los viajes internacionales. Los países emisores están impactados por la grave crisis del COVID y no van a poder enviarnos los turistas que necesitamos para dinamizar esa parte de nuestra economía. Pero hay otros sectores que sí pueden irse dinamizando, siendo creativos a la hora de diseñar políticas para gestionar el COVID desde el Estado, la presencia comunitaria ya del virus del COVID. Decisiones positivas del gobierno, un aumento significativo de las pruebas, de los kits de prueba, de la disponibilidad de pruebas para que la gente pueda determinar si está contagiado o no. Unas recomendaciones efectivas para que la gente se aísle, sobre todo la gente que tiene algún tipo, los funcionarios públicos, cuando son diagnosticados con COVID, se les requiere de 2 pruebas negativas para poderlo admitir de nuevo en sus funciones, se le pide que se aíslen y se les sigue remunerando igual. Pero no podemos olvidarnos de que hay una enorme cantidad de ciudadanos de este país que fruto de la pandemia perdió su medio de ingresos, algunos propietarios de pequeños negocios, otros dependientes de empleos. Esa brecha se ha ido reduciendo como se ha ido activando la economía. Y yo quiero, en mi comentario del día de hoy, darle mi opinión a la gente que toma las decisiones. Y lo digo porque desde que inició la pandemia, como nosotros hacemos opinión pública diaria, hemos estado monitoreando el diseño de la forma de cómo se enfrenta la pandemia en diferentes países. Y nosotros, por ejemplo, tenemos el modelo Uruguay, que no solo, por ejemplo, la valentía de Pepe Mujica para el tema de legalizar el uso de la marihuana en Uruguay, sino también vamos a hablar de cómo ellos han manejado el tema de la pandemia. No podemos hacer decir que la sociedad uruguaya es siquiera similar a la de la República Dominicana. Los uruguayos pueden más compararse con los europeos que con los dominicanos por la cantidad de recursos que disponen y también por la cantidad de tierra y los niveles educativos de su población. Pero hay cosas de ellos que sí nosotros podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, los supermercados. Nosotros hemos planteado y lo hemos dicho desde que aquí se cerró a las 2 de la tarde
que más horas de supermercados en menos aglomeraciones. Lo vimos por el modelo de Guayaquil en Ecuador, que la gente se contagiaba en los supermercados por la enorme cantidad de personas que iban a las filas. Pues nosotros planteamos que los horarios de supermercados sean igual que los de la farmacia, sean extendidos, pueda extenderse. Incluso en algunos lugares en estos países se ha establecido que los supermercados puedan operar 24 horas para que la gente cuando sale pueda ir y no ir todo el mundo a aglomerarse en el momento a hacer la compra de los artículos de primera necesidad. En el caso del transporte público, que lo hemos visto porque aquí nosotros como casi todos trabajamos a una misma hora y salimos, a la misma hora, entonces nos aglomeramos todos. Escalonar los horarios de salida de las diferentes instituciones y el transporte colectivo, sobre todo cuando hablamos de la onza, el metro y los demás medios de transporte público, pues a extender los horarios y establecer un aforo para ello. Por ejemplo, un carro público no debía montar más de 3 personas. El chofer, 2 atrás. Si esto conlleva una modificación de los costes del pasaje, bueno, negociar con los operadores. ¿Quieren operar de esa manera o no operar? Creo que operar de esa manera le daría mejor resultado que no tener ninguna operación. Pero si metemos 7 personas, incluida el chofer, en un carrito de concho, nosotros simplemente estamos exponiendo a toda esa persona al contagio, independientemente de que tengamos mascarillas o no. El COVID va a quedarse con nosotros, nadie sabe por cuánto tiempo. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para hacerle frente con la vacunación cuando llegue, que no depende de nosotros, que depende del cumplimiento de los laboratorios, que el gobierno hizo su parte haciendo la contratación. Debemos irnos preparando para cuando llegue, para un modelo de vacunación eficiente, sin mucho trauma, pero entendiendo que todas las fábricas tienen retraso por la gran demanda global. Nos pusimos adelante en la lista, inmediatamente llegó el presidente Abinader. Entonces, vamos a esperar la vacunación. La mejor muestra de la eficiencia de la vacuna es Israel. El que quiera tener conciencia, el que quiere estar claro de la importancia de la vacunación, que vea los resultados de este país, que es el que más avanzado en temas de vacunación, o de otros países. Mucha gente le ha hecho, por ejemplo, incluyendo algunos médicos, crítica a algunas de las vacunas que están viniendo para acá, pero veo a la Unión Europea presionando para que esas vacunas no vengan para acá, sino para que se queden en Europa. Y no es por tonto que ellos la quieren en Europa, es porque ellos saben que la vacuna es buena y que le va a dar un resultado positivo en el combate al COVID. Que se esté vacunando en los países emisores de turismo es una noticia positiva, pero mientras tanto nosotros tenemos que caminar como sociedad a conservar la estabilidad y prepararnos para inmediatamente se supere el tema del COVID o inmediatamente ya se convierte en algo manejable, de que la gente tenga que vacunarse con las rutinas, al menos que se vacuna uno contra la influenza. Entonces, ante este escenario, ¿qué debe hacer la autoridad en la República Dominicana? La sociedad primero, confiar en sus autoridades, asumir los consejos de las autoridades. Las autoridades, pensar un poco menos en reducir el déficit y un poco más en mantener la estabilidad. Y hablo de reducir el déficit un poco menos, porque para el gobierno embarcarse en alguna de las inversiones de infraestructura va a necesitar olvidarse un poco del déficit, como lo están haciendo otros países. Usted me va a decir, bueno, pero nuestra moneda no tiene la fortaleza que tiene el dólar, por ejemplo, que Janet Yellen está planteando eso mismo, de que se olviden del déficit y que se concentren en la recuperación. Pero al ello tener una emisión monetaria para recuperar su economía, lo mismo que está haciendo Europa, eso nos permite a nosotros tener también cierta flexibilidad. Nos permite mantener cierta flexibilidad. Y porque el gobierno no reduzca el déficit, aquí no va a haber inestabilidad en la tasa de cambio. Concluyendo. Sí habrá inestabilidad de precios. Pero ¿por qué habrá inestabilidad de precios? Y se lo digo a la gente para que luego no estemos alarmados. Porque creo que el deber del gobierno, el deber de la autoridad es decirle la verdad a los ciudadanos. ¿Por qué el pollo no puede seguir costando lo mismo? Porque lo que necesitamos para ensamblarlo no cuesta lo mismo. El maíz subió prácticamente un 200%. Lo mismo el sorgo, el aceite de soya, la soya, que son los alimentos que utilizamos para la crianza del pollo. ¿Qué iniciativa ha tomado el gobierno
para hacerle frente a esto? Motorizar una siembra local, pero la siembra local no es de hoy para mañana. Es decir, que vamos a tener que pasar este vendaval. Okay. Lo mismo, por ejemplo, con el tema de los cerdos, que muy bien analizamos en el día de ayer. Concluyendo, Oli. Entonces, concluyendo, ¿qué le quiero plantear a usted y a su familia que nos da el honor de escucharnos? Primero, que esta es una época de moderación, es una época de escuchar a las autoridades que han mostrado interés en actuar con seriedad frente a esta situación del virus, pero también con expresar nuestra opinión. No se puede simplemente pedir a las micro y pequeñas empresas que tienen capacidad de abrir que cierren si no hay condiciones para darle algún sustento. Hay negocios que no pueden mantenerse abiertos. ¿Y cuáles son estos? Los bares y discotecas y lo que conllevan aglomeraciones. Bien, Oli. Yo he optado también por el tema del gimnasio, aunque me he encontrado contrario a algunos amigos míos que tienen esta actividad como negocio. Creo que los aforos a estas actividades, si se permiten, deben ser mínimos. Okay. Y desaconsejo a cualquier persona a que asista a ello, Eury. Bien, gracias, Oli. Cambio y fuera, Mauri.